Bueno, iniciemos. Muy buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. Muchísimas gracias por su conectividad el día de hoy. Vamos a iniciar. Tenga la bondad de ir registrando su asistencia en la plataforma. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, gracias. Ya nos encontramos en la semana número 5, esperando que por favor ya se hayan igualado las actividades de las autoevaluaciones 1, 2 y 3, y en la semana 4, que fue la evaluación formativa número 1. Como haciendo un recuento, teníamos como 27 estudiantes que no tenían hecho absolutamente nada. Creo que ya la dirigenta ya hizo el llamado correspondiente, y si es que es el caso de que alguien tiene que todavía igualarse, tenga la bondad de hacerlo. Nos encontramos en la semana número 5. Hay cargado un video sobre dinámica. Ese es el tema en el cual nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar. Y la autoevaluación número 4, que estará cargado las preguntas a partir del día martes 18 horas. Con eso iniciamos, por favor. Debe estarse ya compartiendo la página del texto del módulo de ustedes. Unidad número 2, dinámica y estática. Vamos a iniciar la primera parte, que es la dinámica. Aquí es un poquito de información, un poquito extensa, vamos a ir a analizar. ¿Qué es la dinámica? La dinámica tiene el objetivo de estudiar el movimiento de un cuerpo relacionándola con las causas que lo generan. Para hablar de dinámica hay que hablar de fuerza. Es toda acción capaz de alterar la condición de reposo, de movimiento o de formación de un cuerpo. Es una cantidad vectorial que mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Toda fuerza se mide en el sistema internacional en newtons y en el sistema CGS en dinas. El más utilizado, el sistema internacional, newtons. Ahí tenemos un gráfico. Fuerza fundamental del universo. Aquí son simplemente algunos conceptos. La fuerza gravitacional es la fuerza de atracción ejercida entre dos cuerpos de grandes dimensiones. La fuerza electromagnética es una interacción que ocurre entre las partículas con carga eléctrica desde un punto de vista macroscópico, y fijado, un observador suele separarse en dos tipos de interacción. La interacción electrostática, que actúa sobre cuerpos cargados en reposo respecto al observador, y la interacción magnética, que actúa solamente sobre carga en movimientos respecto del observador. Ahí tenemos un pequeño gráfico. Profe, buenos días. Buenos días, bienvenida. Fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte también se conoce como interacción fuerte y como interacción nuclear fuerte. Es la responsable de mantener unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico. Pues ahí tenemos unas cargas positivas y sobre la órbita unas cargas negativas. Fuerza nuclear débil es una de las fuerzas fundamentales del universo. Actúa sobre todos los fenómenos fermiones, partículas que se encuentran fuera del núcleo atómico, conocidos intercambiando bosones. Es una fuerza que causa la radiación de alguna materia, por ejemplo, el uranio. Como decía, toda esta partecita son conceptos nada más, ¿no? Fuerzas analizadas en dinámica. Aquí sí. En casi toda actividad que realiza en el ser humano puede observarse la presencia de las siguientes fuerzas. Primerito, el peso. Se simboliza con la P mayúscula, o también se lo puede simbolizar con la letra W. Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. La fuerza ejercida sobre la Tierra o por la Tierra sobre los objetos se denomina peso.
y es la fuerza vertical dirigida hacia abajo, perpendicular a la horizontal. Entonces nosotros siempre tenemos una fuerza de atracción. El momento que lanzamos un objeto, en algún momento vuelve a caer. El valor del peso de un cuerpo puede determinarse con la ecuación. Y aquí tenemos una primera ecuación. P de peso es igual a la masa por la gravedad. M es la masa y la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es una constante. Ejemplos de cómo dibujar el peso de un cuerpo. Entonces, en un plano horizontal, el peso va a estar dirigido hacia abajo. El peso es mg. En un plano inclinado, igual, el peso hacia abajo, mg. En un rizo, este es un rizo, ¿no? El peso igual va a estar dirigido todo hacia abajo, el peso. ¿Cómo está? Buenas tardes. Notas. La masa es la cantidad escalar. A diferencia del peso, es una cantidad vectorial, por lo que no hay que confundirlos. Es la cantidad de materia que forma a un cuerpo, la cual es constante y no presenta variación alguna en un lugar a otro. Ejemplo, 5 kilogramos, 125 libras, 1500 gramos. A eso llamamos masa. La gravedad G no es la misma en todos los lugares del mundo. Hay pequeñas variaciones de un lugar a otro. Esta es la razón por la que el peso de un cuerpo varíe de acuerdo al lugar. La Tierra no es exactamente esférica, es atachada en los polos y se compone como si todo su poder de atracción estuviera acumulado en su centro. Aquí tenemos algunos ejemplos. El peso de un cuerpo es menor en el ecuador. G es 9,77 metros sobre segundos al cuadrado. Nosotros trabajamos con 9,8 ya redondeado, ¿no? O 9,81. En los polos la gravedad es 9,82 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya para los motivos de cálculo, 9,8 la gravedad, o 9,81, eso ya va a depender. O hay algunos textos que nos dicen trabaje con la gravedad de 10, ya redondeado a la parte entera. La gravedad en la Luna es un sexto del valor de la Tierra. Por lo tanto, un cuerpo pesa en la Luna un sexto de su peso en la Tierra. La normal se simboliza con la letra mayúscula N. La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercido por una superficie sobre un objeto. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. No existe una ecuación establecida para esta fuerza, ya que depende de otras. Ejemplo de cómo dibujar una fuerza normal. Acuérdense que el peso era para abajo. Ahora, en un plano horizontal, la normal es hacia arriba. En un plano vertical, es perpendicular a la base. Es decir, forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En el rizo, asimismo, perpendicular. La normal, la normal, la normal y la normal. Aquí ya es diferente. El peso, en cambio, siempre era hacia abajo. Fuerza de rozamiento se simboliza con la letra minúscula F sub R o a veces también se le pone con la letra mayúscula F sub R igual. Se la conoce también como fuerza de fricción y es una fuerza de contacto que actúa para oponerse al movimiento deslizante entre superficies. Actúa paralela a la superficie y opuesta al sentido del desplazamiento. La fricción ocurre cuando dos objetos se deslizan entre sí o tienden a deslizarse. Cuando un cuerpo se mueve sobre una superficie o a través de un medio viscoso, como el aire o el agua, hay una resistencia al movimiento debido a que el cuerpo interactúa con sus alrededores. Dicha resistencia recibe también el nombre de fricción. Podemos observar el siguiente ejemplo. Entonces, la fuerza aplicada, en este caso, es hacia el lado derecho, pero hay una fuerza de fricción que le impide el movimiento. Bueno, ahí dice que observe cómo está dando la fuerza, ¿no? Dice, observa, la niña realiza una fuerza sobre la bicicleta estática a la cual llamamos fuerza aplicada. O sea, la fuerza que está ejerciendo hacia la bicicleta.
Por eso podemos asumir que la bicicleta se desliza a la derecha sin que haya rotación. La dirección de la fuerza también es a la derecha. Mientras que la fricción se dirige hacia la izquierda, o sea, en sentido contrario. En otras palabras, la fuerza de fricción actúa paralela a la superficie, pero en contra del movimiento. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Esta fuerza aparece tanto en el estado de reposo como en el movimiento así. Entonces aquí tenemos una fuerza de rozamiento estática. La fuerza está dirigida hacia el lado derecho de color rojo. Una velocidad inicial de 0, pero esta fuerza de rozamiento es que le impide hacia el lado izquierdo. Fuerza de rozamiento estática cuando no hay velocidad. O la velocidad es igual a 0. Un segundo caso, asimismo, una fuerza hacia el lado derecho, una fuerza de rozamiento estático máximo. Hay un movimiento intermitente, ¿no? Cuando la velocidad ahora es diferente de 0, hay una fuerza hacia la derecha, una fuerza de rozamiento cinético a la izquierda, lo mismo en este otro gráfico, ¿no? Fuerza de rozamiento estático. Es la fuerza resistiva del contacto variable que se genera entre dos cuerpos en estado de reposo relativo y va cambiando su valor según las solicitaciones del agente externo, pero como límite se la calcula con la ecuación. La fuerza estática es igual a ñu sub E, coeficiente de rozamiento estático también se llama, y esto multiplicado por la normal. Aquí nos está diciendo qué significa ñu sub E, coeficiente de rozamiento estático, es adimensional, es decir, solo va a ser un valor, 0,5, 0,8, 0,4, un valor, no tiene unidad. Y la normal, N mayúscula. La fuerza de rozamiento cinético es la fuerza resistiva de contacto de carácter más o menos constante que se genera entre dos cuerpos en estado de movimiento relativo. Se lo calcula con la ecuación F sub C es igual a ñu sub C por la normal, lo mismo que hacia arriba, ¿no? Solo que acá es ñu sub E, coeficiente de rozamiento estático, y este es ñu sub C, coeficiente de rozamiento cinético. Igual es adimensional multiplicado por la normal. De manera general, si el coeficiente de rozamiento ñu sub E es mayor que ñu sub E en algunos materiales, en estos casos se considera que ñu es único. La fuerza de rozamiento no depende del área aparente de contacto entre las superficies enfrentadas, pero sí depende de los materiales y del tipo de contacto en las superficies. Tensión de una cuerda. ¿Cómo se simboliza la tensión? Con la letra mayúscula T. Es la fuerza que puede existir debido a la interacción de un resorte, cuerda o cable, cuando está atado a un cuerpo y se jala o se tensa. Esta fuerza ocurre hacia fuera del objeto y es paralela al resorte, a la cuerda o al cable en el punto de unión. Las cuerdas siempre transmiten fuerzas de tensión, tracción sobre el cuerpo al cual están unidas. Ejemplo de cómo dibujar una fuerza de tensión. Aquí tenemos un cable, está suspendiendo algún objeto, entonces la tensión está hacia arriba. Y también hacia abajo, ¿no? Desde la parte superior, supongamos que tenemos un cable incrustado en un techo, entonces hay doble tensión del bloque, si es que es así, hacia arriba y desde arriba hacia abajo. Asimismo aquí la tensión está hacia el lado izquierdo. Si hablamos de una mesa y tiene una polea, entonces hay dos tipos de tensiones, ¿no? Hacia el bloque, hacia la masa 2 y hacia arriba, ¿no? Tiene en ese sentido la tensión siempre va a estar en el cable. Si hablamos de tres masas, masa 1, masa 2, masa 3, entonces asimismo la tensión todo es hacia arriba. A ver. Fuerza elástica, F sub E.
La elasticidad es la propiedad física en la que los objetos son capaces de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto. El objeto tiene la capacidad de regresar a su forma original cuando cesa la deformación. La fuerza que lleva a restituir al cuerpo sus condiciones iniciales se denominan fuerza elástica, a la cual es directamente proporcional a la deformación y se lo calcula con la ley de Hooke. F sub B, fuerza elástica, es igual a menos K. La K simplemente es una constante elástica del resorte multiplicado por X, que es la deformación. Aquí nos está diciendo qué significa K, constante elástica del resorte, qué significa X, que es la deformación. Aquí tenemos un gráfico, ¿no? En una primera instancia habla de un resorte con una longitud L sub 0, longitud inicial. Luego, a este mismo resorte se le pone un bloquecito y el resorte se va a extender. Entonces hay una longitud ya un poco más grande, ¿no? Se ha extendido. Y cuando le soltamos, se comprime, ¿no? Es como que se regresa, se encoge un poco más. Leyes de Newton. Dentro de las leyes de Newton tenemos que analizar tres. Vamos con la primera. Primera ley de Newton, conocida también como ley de la inercia o estática. ¿Cuál es el enunciado? Toda partícula pertenece o permanece en su estado natural en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, al menos que reciba la acción de una fuerza exterior. Si sumatoria de fuerzas exteriores es igual a 0, entonces la aceleración es igual a 0, entonces la velocidad es constante, hablamos de que es 0 en reposo y es diferente de 0 movimiento rectilíneo uniforme. Esta ley se cumple si existe, en sistemas de referencia inerciales. ¿Qué es inercia? Es la oposición que presenta todo cuerpo a un cambio en su estado de reposo o de movimiento. Es cuantificada por la masa del cuerpo. Esto es cuando mayor es la masa del cuerpo, mayor es su inercia. Segunda ley de la dinámica o fuerza, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de la masa. Entonces aquí tenemos si la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Si quiero calcular la fuerza, es multiplicando en cruz, es masa por aceleración. ¿Qué debemos considerar aquí? Que la fuerza es vectorial, la masa es un escalar, por eso no está la flecha, y la aceleración también es un vector. Ahí dice, donde F es la fuerza neta, M es la masa del cuerpo y A es la aceleración. Su módulo se calcula simplemente, fuerza es igual a masa por aceleración. La dirección, la fuerza neta significa fuerza total o resultante, por lo que la ecuación anterior podemos describirla así. Sumatoria de fuerzas, este símbolo se lee sumatoria, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, donde la sumatoria de fuerzas es fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3, etcétera, hasta una fuerza F sub n. Por lo cual podemos concluir que la primera ley de Newton es un caso particular de la segunda ley. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y la aceleración es sumatoria de fuerza igual a 0, primera ley de Newton. Entonces, en conclusión, esta es la primera ley de Newton, realizar sumatoria de fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y, que ya vamos a ver. Las unidades de las fuerzas en los diferentes sistemas. En el sistema internacional, la fuerza está expresado en newtons. ¿Por qué? Porque la masa está en kilogramos. La aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado se transforma en un newton. En el sistema CGS, fuerza, masa por aceleración, la masa es en gramos, la aceleración es centímetros sobre segundo al cuadrado y esto es igual a la DINA. Pero asimismo, la masa utilizada es el newton. En el sistema técnico, fuerza es igual a masa por aceleración, UTM es la masa, unidad técnica métrica, y la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado.
Esto se transforma en kilogramo fuerza o kilogramo fuerza, kg. En el sistema inglés, la masa es el slug, la aceleración es foot, pie sobre segundo al cuadrado, y esto se transforma en libra por fuerza o libra fuerza. Pero como le digo, la que tal vez más trabajemos siempre será en el sistema internacional, pero si nos aparece un ejercicio con cualquiera de esos otros sistemas, no hay problema. Aquí tenemos algunas equivalencias. 1 kilogramo vale 1000 gramos, creo que eso la mayoría lo conocemos. Un UTPM, unidad técnico-métrica, 9,8 kilogramos, un slug, 14,59 kilogramos, un newton, 10 a las 5 dinas, 1 kilogramo fuerza, 9,8 newtons, y una libra fuerza, 4,45 newtons. En algún momento vamos a necesitar algún tipo de esa transformación. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas a partes contrarias, o también a cada acción siempre se opone una reacción igual. Análisis. Sea el siguiente gráfico en reposo un sistema de dos cuerpos A y B que interactúan entre sí. Entonces, ahí tenemos una bloque A, un bloque B. Entonces, hay primero una fuerza del A al B y lo mismo del B al A. Fuerza de A a B y menos fuerza de B a A. La una es positiva, la otra es negativa. La primera es la fuerza de que el cuerpo A ejerce sobre el B, acción. El segundo, fuerza del cuerpo B ejerce sobre el A, reacción. Estas son las fuerzas de interacción que actúan. Propiedades de las fuerzas de interacción: son fuerzas de igual intensidad, del mismo módulo, son fuerzas de igual dirección, son fuerzas de sentidos contrarios y son fuerzas obrando sobre masas de cuerpos distintos. Condiciones de equilibrio de una partícula. Como consecuencia de las leyes de la mecánica, una partícula en equilibrio no sufre aceleración lineal ni de rotación, pero puede estar moviéndose a velocidad uniforme o rotar a velocidad angular uniforme. Esto es ampliable en los rígidos. Condición necesaria de equilibrio. Las ecuaciones necesarias de equilibrio son: una partícula está en equilibrio de traslación cuando la sumatoria de fuerzas o la suma de fuerzas que actúa sobre el cuerpo es cero. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. En el plano se tiene dos ecuaciones de fuerzas con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Diagrama de cuerpo libre. Se simboliza con D.C.L. Si yo veo DCL, diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo u objeto. En el caso de las fuerzas concurrentes, todos los vectores apuntan hacia afuera del centro de los ejes X y Y. Por lo cual es importante escoger un punto en el cual todas las fuerzas estén actuando. El procedimiento para dibujar un diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Primero, a partir de las condiciones dadas del problema, se realiza un gráfico aproximado de este. Si el problema le da el gráfico, se omite este paso. 2. Se dibuja en el eje de las X e Y para cada cuerpo o punto común. Tercero, se ubica en el origen de los ejes del cuerpo que se desea estudiar considerándole como una partícula. Una fuerza concurrente se ubica en un punto. 4. Se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o punto común. Y 5. Aquellas fuerzas que no coincidan con los ejes o no sean paralelos a los ejes, se proyectarán sobre estos para encontrar sus componentes. Aquí vienen ya unos ejercicios de aplicación. Primeramente, cómo dibujar un diagrama de cuerpo libre. En el siguiente, en los siguientes sistemas, dibujar el diagrama de cuerpo libre respectivo. Entonces vamos al primero. Si el sistema, el coeficiente de rozamiento es diferente de cero, tenemos una fuerza así, ¿no? Ahí está un bloquecito sobre un plano horizontal actuando una fuerza hacia el lado derecho.
Entonces yo solo dibujo el bloque. En la mitad de este bloque trazo los dos ejes. El eje X o eje de las abscisas, el eje Y o eje de las ordenadas. ¿Qué fuerzas intervienen? Primerito esta fuerza hacia la derecha, que aquí nos da. Hay una fuerza de rozamiento hacia el lado izquierdo, la normal hacia arriba siempre y el peso hacia abajo. Entonces han habido dos fuerzas con respecto al eje X y dos fuerzas con respecto al eje Y. Si el sistema es diferente o el coeficiente de rozamiento es diferente de 0, ahí tenemos, hay un ángulo de inclinación, una fuerza inclinada. Entonces, asimismo, trazamos el plano cartesiano justo en el centro del bloque, la fuerza con el ángulo correspondiente, y primero hablamos de las dos componentes, componente en X, fuerza X, y componente en Y. Los ¿qué fuerzas nomás interactúan en esta? La fuerza en X y la fuerza de rozamiento hacia el lado izquierdo. La fuerza en Y, la normal, las dos son hacia arriba, y el peso hacia abajo, mg. En el sistema, cuando el coeficiente de rozamiento es diferente de 0, ahora en un plano inclinado, ahí está la fuerza hacia arriba, dibujamos el plano casi en la misma dirección y trazamos los dos ejes. Entonces, la fuerza que está yendo con respecto al eje X y la normal que es hacia arriba. Opuesto a esta fuerza tenemos ahora el peso. El peso es mgx, o sea, al tener este peso en forma perpendicular hacia abajo, forma dos componentes, la componente en Y, mgx, perdón, la componente en el eje X, mgx, y la componente en el eje Y, mgy. Y asimismo la fuerza de rozamiento. Reglas para resolver problemas de dinámica. Bueno, ahí quiero que le lean un poquito. Primero dibujamos un diagrama de cuerpo libre, luego verificar cuáles de las leyes de Newton son, si tal vez es la primera o la segunda, y se resolverán las ecuaciones respectivas. Hasta ahí tendríamos la parte de casi la teoría. Vamos a iniciar los ejemplos. El primero, un cuerpo cuya masa es de 900 kilogramos se mantiene en equilibrio suspendido de dos cuerdas, como se indica en la figura. Una de las cuerdas tira en dirección horizontal hacia el este, la otra forma un ángulo de 37 grados con el techo que la sostiene, calcular la tensión de las cuerdas. Entonces aquí nos va a dar este dibujito. Está el techo con un ángulo de inclinación de 37 grados. Acá tenemos otra pared y asimismo un cable y se suspende este bloque con la masa correspondiente. Hasta ahí nos da, ¿no? Hasta el esquema. Ahí sí, de acuerdo a los datos, vamos nosotros haciendo el cálculo correspondiente. Voy a dejar de compartir. Déjenme ver si es que hay... Ya. No se olviden las personas que van ingresando de ubicar la asistencia en la plataforma, por favor. Listo. Entonces, con el enunciado que ustedes tienen ahí, vamos a empezar. Perdón, un ratito voy a conectarla. Listo. Pues voy a iniciar primero con los datos del problema. De ahí hacemos el esquema que decía que eso sí nos da. Primer ejercicio. Datos. Decía, un cuerpo cuya masa es de 900 kilogramos, ¿cómo simbolizamos masa con la letra M minúscula? Igual 900 kilogramos. 900 kg. Se mantiene en equilibrio suspendido en dos cuerdas como se indica en la figura. Una de las cuerdas tira en dirección horizontal hacia el este,
La otra forma un ángulo de 37 grados. Teta es igual a 37 grados. Con el techo que la sostiene, calcular la tensión de la cuerda. Pues mire, dos datos que me da. Un dato implícito que es la gravedad, E de gravedad, y le ponemos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Este dato no nos va a dar, nosotros debemos ubicarlo. ¿Qué debemos calcular como incógnitas? De acuerdo a nuestro gráfico, hablamos de dos tipos de tensión. T sub 1, tensión 1, y T sub 2, tensión 2. El dibujito que teníamos aquí más o menos estaría ese techo, hay una inclinación de unos 37 grados por ahí más o menos. Ahora, desde aquí hacia abajo, y lo mismo en forma horizontal. Ya, ahí más o menos tenemos el gráfico respectivo. Este es el esquema que nos da. El techo, una pared simula esta parte que tenemos. Y el peso, ¿no? Una masita aquí pequeña. Por ahí. Esta es la masa M. En este caso habla de 900 kilogramos. El ángulo de inclinación teta, 37 grados. Eso es todo lo que tenemos. Entonces, de acuerdo a nuestro esquema, iniciamos realizando un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo aquí. Diagrama de cuerpo libre. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Un plano cartesiano. Dibujamos el plano cartesiano. Ponemos nombres a los ejes. Esto representa el eje X. Esto representa el eje Y. Hay una inclinación aquí de este cable, justo en esta parte, es como que estaríamos aquí, ¿no? Los 37 grados que teníamos hacia la parte superior. Ahí más o menos. Ya. El peso, y creo que eso de ahí sí, ya. Aquí va a tener una tensión con respecto a este cable. Entonces voy a dibujarle de una vez la tensión hacia el lado derecho. La otra tensión hacia arriba, pero aquí obviamente se va a formar esta componente, ¿no? Ya está dibujada la tensión 1, la tensión 2, y con otro color voy a dibujar el peso. Recuerde que el peso siempre es hacia abajo. Ahí. Ya. Esto le vamos a poner como tensión 1, T sub 1, es la tensión que está haciendo con respecto a esta pared. La otra, esta tensión que hace respecto al techo. Encontramos sus componentes con el eje Y, con el eje X, la tensión T sub 2. Va a tener sus componentes porque hay una inclinación. Esta sería la T sub 2Y, y todo esto T sub 2X. Y el peso
que le he puesto de color verde de una vez, le ponemos la flechita. Esto representa el peso mg. Solución entonces. Solución. Ya. Para las ecuaciones de las componentes, entonces primero, al tener un ángulo, la componente T sub 2x, ¿cómo lo calculamos? Esto es igual a T2 y cuando sea en X debemos acordar que es la función trigonométrica coseno del ángulo de 37 grados. El otro, T sub 2y, igual, también es igual a T sub 2, pero por la función trigonométrica seno del ángulo que me da 37 grados. Entonces hay que acordarse que con respecto a la componente en X es coseno, con respecto a la componente Y es seno. ¿Cuáles son las condiciones de equilibrio que nosotros vamos a tener? Condiciones de equilibrio. Como no tiene movimiento, decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Porque esto está puesto, no hay movimiento, ¿no? Está un cable suspendido desde el techo y un cable suspendido desde la pared. ¿Qué fuerzas nomás intervienen aquí? Primero esta tensión 1, que está dirigido hacia la derecha. T1 positiva. Luego tenemos esta tensión T sub 2, pero como está a la izquierda menos T sub 2x, y esto lo igualamos a 0. No tenemos más fuerzas que esas. T sub 1 menos, ¿cuánto ha valido T sub 2x? Aquí tenemos T sub 2x es T sub 2 por el coseno de 37 grados. Y esto lo igualamos a 0. Despejo una de las dos variables. T1 voy a despejar. La tensión 1 es igual a T sub 2, como es negativo, pasa al segundo miembro con signo positivo. Coseno de 37 grados. T sub 1, en la calculadora pongo coseno de 37 grados y me sale un resultado de 0,799, pero se mantiene el T sub 2. Ya no podemos hacer más, le vamos a ubicar como primera ecuación la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y también es igual a 0 porque no va a haber movimiento. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Primero hacia arriba, positiva, T2Y, y hacia abajo, que es el peso, menos mg. Le igualamos a 0. ¿Cuánto vale T2Y? Acá arriba tenemos T2 por el seno de 37 grados menos la masa, ¿cuánto vale? La masa vale 900 y por la gravedad 9,8. Le igualamos a 0. ¿Cuánto es el seno de 37 grados? 0,602 T sub 2. Le voy a poner al lado derecho, como es negativo, 900 multiplicado por 9,8 vendría a ser 8.820. Despejando T sub 2 es igual a 8.820. Por favor, harán la captura que ya mismo se me corta. El momento que se corte nos regresamos. Hasta aquí por lo menos. 14.651,2 newtons. Esta es una respuesta que nos salió directo sin hacer nada. La tensión 2 ha valido 14.651,2